Hola y sean bienvenidos a este espacio con panorama general. El día de hoy estaremos hablando uno de los temas más polémicos y que ha estado en la boca de millones de colombianos estas últimas 2 semanas. Se trata sobre el abuso sexual cometido por un grupo de 7 militares a una niña indígena menor de edad perteneciente a la comunidad Embera Chamí. Para abarcar este tema, contamos con la participación de 2 invitados con quienes hablaremos desde un punto de vista social y jurídico penal. Sean bienvenidos. Doctora Maylin, bienvenida a este espacio con panorama general. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. De verdad para mí es un honor compartir con ustedes parte de lo que he aprendido durante mi formación académica respecto de los pueblos indígenas. Entonces, bueno, les deseo éxitos y muchas gracias por la invitación. No, para nada, el gusto es de nosotros el tenerla el día de hoy aquí. Bueno, doctora Maylin, antes de entrar en materia, quisiera que nos cuente quién es la doctora Maylin Ortiz y cuál ha sido su trayectoria a nivel profesional. Bueno, yo soy docente de la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda de Barranquilla. Mi formación académica, soy abogada de la Universidad del Norte y magíster en Derecho de la Universidad del Norte. En estos momentos estoy haciendo el primer año del doctorado en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Mi formación como investigadora creció en el marco y muy cercana de los temas de los pueblos indígenas, primeramente gracias a mi tesis de maestría, que fue sobre el derecho a la integridad cultural de los pueblos indígenas. A partir de esta tesis surgieron un par de publicaciones, bueno, varias publicaciones, una sobre el tema de consulta previa, en un artículo publicado por Civilizar de la Universidad Sierra Arboleda, otro sobre el tema de los pueblos indígenas y en el marco del proceso de paz, publicada por SECAR, y otro artículo que sí fue gran parte de, digamos, de lo que considero una de las mayores experiencias académicas que he tenido, que fue una pasantía de investigación en el Max Planck en Heidelberg, Alemania, y allí lo que hice fue una extensión de ese proceso de maestría en un proyecto de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas frente al comercio internacional. Entonces digamos que eso ha sido el punto, digamos, la experiencia más enriquecedora sobre estos temas. Y bueno, he aprendido muchísimas cosas sobre estos pueblos porque digamos que es un aprendizaje de vida, no solamente desde el punto de vista académico, sino también la forma como se concibe el mundo por parte de ellos. Una amplia trayectoria profesional y qué honor el tenerla como docente en la Universidad Sergio Arboleda, en verdad, profesora. Empezando a hablar sobre el tema y cómo ha afectado en la comunidad indígena Embera Chamí, quisiera que nos hablara acerca de la cosmovisión en los pueblos indígenas. De qué se trata, qué hace referencia esta palabra y por qué es tan importante en las comunidades indígenas. Sobre el término de cosmovisión como tal, se podría decir muchísimo. Es la forma como los pueblos indígenas perciben la realidad, que no es más que todo está conectado, que no hay una relación, digamos, eh, no se diferencia el medio ambiente de la misma apropiación cultural
y lo que se concibe es un todo conectado entre sí. En la cosmovisión se encuentran desde su estructura política, desde sus costumbres, desde sus sistemas productivos, desde sus creencias con respecto a ya desde la concepción, digamos, ya en lo más íntimo la relación de quienes conforman su organización. Y esto va digamos, a variar dependiendo de qué pueblo indígena estemos hablando, porque cada uno atendiendo a, digamos, a características contextuales va a apropiar una forma de vida con una relación intrínseca con la tierra, como lo ha visibilizado los diferentes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además está muy adelantada en esto. Y también en el mismo sentido, el Tribunal Constitucional nuestro de Colombia es uno de los abanderados también en visibilizar, digamos, esta cosmovisión indígena a partir del marco constitucional de la Constitución de 1991. Doctora Meilin, ¿y las comunidades indígenas se rigen bajo las mismas leyes de la Constitución Nacional Colombiana? Claro que sí, los pueblos indígenas están cobijados bajo la Constitución de 1991, donde allí se puede apreciar el reconocimiento a la jurisdicción especial indígena, donde se puede apreciar, donde se puede partir de un principio de diversidad étnica y cultural, que es el respeto, y por todo desde su forma de vida hasta sus instituciones, han sido respaldadas y soportadas en el marco constitucional de 1991. Pero mirándolo desde esta perspectiva, doctora Meilin, ¿la constitución política colombiana va de la mano con la legislación de los cabildos indígenas o existe alguna diferencia? Bueno, la figura del cabildo está bastante, digamos, trabajada por la Constitución y sobre todo por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en diferentes fallos. En un inicio podemos encontrar su materialización legislativa en la Ley 80 de 1989, que no es más que la forma organizativa del resguardo. El cabildo se entiende como una entidad pública especial donde quienes la integran son los miembros precisamente de la comunidad indígena, que tiene sus propias formas de elección y reconocimiento. Entonces, desde allí parte el análisis de una organización tradicional, ¿sí? Y va a ser esa figura por medio del cual ellos se van a representar de manera, digamos, desde el punto de vista legal, van a representar a la comunidad y sus intereses. A través de la figura del cabildo, ellos mismos atribuyen leyes, sus usos, sus costumbres, e incluso se puede llegar a pensar que pueden tener su propio, digamos, reglas internas como comunidad. Entonces podemos decir que el cabildo es precisamente esa figura que le dio el Estado para ejercer sus derechos e intereses. Cuando hay una violación a alguno de los derechos fundamentales hacia algún miembro de una comunidad indígena por parte de un civil, ¿cuál es el procedimiento penal
a seguir? Bueno, sobre esta pregunta que es de tipo penal, hay que hilar muy delgado porque una cosa es cuando un suceso, digamos, de violación de derechos fundamentales sucede en un territorio diferente al de la comunidad. Allí y también cuando es muy cercano a la violación de estos derechos fundamentales, hay que hilar muy delgado sobre quién es realmente el juez natural para juzgar este hecho. En algunos casos se concibe de la justicia ordinaria. Sin embargo, hay que hacer la salvedad que en algunos casos donde la violación ha sido muy arraigada a las prácticas ancestrales de la misma comunidad, entonces, y además dentro del territorio de la comunidad, la misma, digamos, la misma justicia le ha permitido y ha revestido de las autoridades indígenas, a las mismas autoridades indígenas para que asuman el papel de juez natural. Entonces depende también de en dónde se esté, en dónde haya sucedido el hecho y también hasta qué punto se logra, digamos, una proporcionalidad dentro de lo que se concibe como una violación de las tradiciones, hechos o costumbres o de los mismos derechos fundamentales. Entonces ahí sí es menester, digamos, que un análisis riguroso por parte de los expertos penalistas y que además dentro del mismo sentir de las comunidades indígenas hay, digamos, que hacer un análisis de caso en concreto para evitar una violación mayor al hecho sucedido. Profesora Meilín, ya tocando el tema puntual que pasó este 22 de junio en el departamento de Risaralda, que violaron a una menor de edad perteneciente a la comunidad en Verachamí, ¿cómo asume, según desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, cómo asume la comunidad en general este tipo de actos tan violentos? Bueno, revisando un poco las mismas afirmaciones del líder de la comunidad, hay dos cosas que podríamos destacar de este hecho. Una cosa, digamos, la primera puede ser ese sentir colectivo de los pueblos indígenas. Es importante destacar que cuando algo sucede a un miembro de la comunidad y en caso de este hecho tan digamos, que ha generado muchas condenas social, es importante destacar que no es un hecho sobre un individuo, es un hecho sobre una comunidad. Y aquí rescato el carácter colectivo de los mismos pueblos indígenas, quienes no conciben la vida de manera individual, sino precisamente de la concepción de la colectividad. Entonces no es extraño que haya reclamos por parte de la comunidad en general. Y el segundo aspecto que podríamos destacar de esta situación es, digamos, esa materialización de los diferentes informes del Centro de Memoria Histórica y otras organizaciones que han apoyado la visibilidad de estos hechos históricos en el marco del tema del conflicto en nuestro país, es que el tema de la violencia sexual de niñas y niños y niñas de los pueblos indígenas es bastante, digamos, es un hecho que merece la condena social, pero también que ha sido una forma precisamente de sumisión, de discriminación histórica sobre estos pueblos,
y que es precisamente la encarnación de llevar la guerra en el cuerpo, porque es una situación, digamos, que ha sido también consecuencia de este mismo, de esta misma guerra que nos lleva años trabajando. Entonces es muy importante atender las diferentes denuncias de los miembros de la comunidad. No solo por el mismo hecho en sí, sino porque precisamente los miembros de estos pueblos indígenas sufren una cadena de múltiples violencias. Entonces, digamos que esta es una de tantas que podemos destacar en medio del tema del conflicto. Y para finalizar, doctora Meilin, ¿cómo harían los militares para recuperar la confianza en la comunidad en Verachamí? Porque no solo violentaron a la niña menor de edad, sino que este tipo de actos violentan a la comunidad entera. Bueno, esa pregunta es bastante delicada, pues a veces hay algunas situaciones que han sido, algunas relaciones que han sido abismales, pero yo quiero ser un poco, digamos, extender una opinión muy conciliatoria en este asunto, porque si bien es cierto el tema de la presencia de las fuerzas dentro de algunos espacios geográficos va a coincidir en algunas ocasiones con miembros de la comunidad, y precisamente su ánimo es de protección y no de precisamente de desprotegerlos. Entonces, esto todavía sigue siendo un punto a discutir, porque precisamente en algunas ocasiones no es bien vista la presencia de los miembros de la fuerza dentro de los territorios indígenas. Entonces, para el ánimo de conciliar, podría decirse que primeramente y digamos y sin ánimo de discusión es que se señala a los responsables y que los responsables efectivamente respondan por el delito que certeramente se refiere, que es el tema de la violencia sexual. Entonces, debe atenderse el delito que realmente ocurrió, debe atenderse a una pena ejemplarizante, en este caso, que además ha tenido la justicia de parte de los medios y la condena social. Entonces, el tema de la responsabilidad penal es, digamos, una de las vías. Lo otro es ya otro tipo de formas de reparación que también han sido revisadas por la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y es ya lo que la comunidad quiere solicitar desde su misma concepción del mundo. Entonces, para ellos toca hacer un proceso donde ellos efectivamente expongan qué realmente quieren digamos, para poder conciliar un perdón o alguna otra figura que desde sus mismas costumbres ellos quieran recibir. Esto lo estoy diciendo más allá del tema de la justicia penal de nuestro país, sino como un mensaje desde adentro, desde lo que realmente los pueblos indígenas quieren y perciben como propio. Entonces, creo que allí
hay que hacer un trabajo bastante, digamos, esfuerzo por parte de las instituciones estatales y también, sobre todo que haya un diálogo intercultural que va a ser, digamos, digamos, el paso eh, a seguir en estos casos. Entonces, es simplemente una, una posición desde de lo que he podido aprender del tema de los pueblos indígenas. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Meilin, por acompañarnos en este espacio de Panorama General. Y pues nada, espero contar con su presencia en una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación. Ahora bien, le damos paso a nuestro segundo invitado. Él es Jorge Abello, docente de la Universidad del Norte, con el que analizaremos este caso desde una perspectiva fiscal. Doctor Jorge Abello, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Antes de entrar en materia, quisiera que nos contara quién es el doctor Jorge Abello y su trayectoria profesional. Bueno, soy abogado especialista en Derecho Penal de la Universidad del Norte. Soy magíster de la Universidad de los Andes. He sido profesor desde el 2007 en Derecho Penal General, Derecho Penal Especial, Derecho Penal Procesal Penal, o sea, me ha tocado todos los penales. Soy profesor investigador, tengo 5 libros ya escritos y soy abogado litigante y consultor en materia penal y disciplinaria. Y digamos, tengo un énfasis en responsabilidad penal del médico y en temas de corrupción pública. Okay. Una larga trayectoria, se ha desempeñado mucho como docente y escritor. Sí, bastante. Desde el 2007 prácticamente no me dejaban entrar en la universidad porque pensaban que no era profesor sino estudiante. Entonces tenía que mostrar el carnet. Bueno, profesor, siguiendo con la entrevista sobre el caso de la niña indígena ocurrido el 22 de junio en el departamento de Risaralda, de la violación, de cara a las leyes colombianas, ¿cómo se puede tipificar el delito de la violación cometida por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas a una menor de edad perteneciente a la comunidad de Embera-Chamí? Bueno, primero hay que plantear que, digamos, las leyes son para todos. Y la situación es que se aplican las leyes para todos los ciudadanos colombianos. De tal manera que así sea una indígena, implica la misma protección que sería para cualquier mujer en el territorio colombiano, ¿sí? Entonces, ¿cómo se podría tipificar esa conducta? Bueno, hay 4 tipos de violación en el Código Penal. La primera es acceso carnal violento. La segunda es acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. La tercera es acceso carnal en persona en incapacidad de resistir. Y la cuarta es el acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Entonces, la primera tiene que ver con el uso de violencia. Y el uso de violencia, no solamente la violencia física, no se requiere necesariamente maltrato. Puede ser una situación en la cual haya subordinación, haya presión, haya lo que llamamos vis compulsiva o fuerza psíquica. Es decir, a través de alguna amenaza o algún daño futuro que se vaya a realizar, la víctima accede al violador. Cuando estamos hablando de los otros 2 accesos, tienen que ver precisamente con que el victimario coloca a la víctima en estado de indefensión, pero no a través de violencia,
sino a través de drogas, a través del alcohol. Entonces la emborracha, la droga y después la accede. En el otro situación es que ya la víctima está en una circunstancia de indefensión, es decir, ya está borracha, está somnolienta, está dormida y el victimario la accede. Y por último está en los menores de 14 años, que los menores de 14 años lo que ocurre es que la ley colombiana presume que no pueden dar su consentimiento. Así el menor diga que sí, se entiende que no para la ley colombiana y para todas las autoridades de la República. Menor de 14 años, cumplió los 14 años, ya puede consentir. No ha cumplido los 14 años, no puede consentir. Entonces, cuando ves tú ese panorama y encontramos a una niña de 12 años que estaba recogiendo guayabas y no tenía como tal esa finalidad de encontrarse con algún soldado y la sorprenden y la secuestran, pues entendemos que la situación no va a ser de que es que la menor de 14 años consintió. No, para nada. Estamos hablando en efecto que a través de la fuerza y a través de una circunstancia, como bien lo dice el Código Penal, en la cual la persona padece de una, digamos, de una presión tal que no puede dar su consentimiento, pues estamos hablando de una situación de violencia. Es decir, que en el caso de la niña hay que tipificarlo como acceso carnal violento. Ok, entonces usted no está de acuerdo con la imputación de cargos que realizó la Fiscalía General de la Nación contra los militares que cometieron el delito. Desafortunadamente fue al parecer como un acuerdo previo para que estas personas accedieran. Se dice que en efecto el acceso carnal violento y el acceso carnal abusivo tienen la misma pena. Sin embargo, el Código Penal establece una situación diferente, en el sentido de que si existe violencia y esa violencia se ejerce en contra de un menor de 14 años, ahí lo que hay es una agravación. Es decir, que la pena es totalmente diferente. Además de la violación, existe la agravación por ser menor de 14 años. Sí. En este momento, ¿hasta dónde puede llegar la pena máxima según las leyes colombianas? Bueno, la imputación se equivocó, de verdad que se equivocó en muchas cosas. Digamos, en un caso que ocurrió, digamos, en España, que se llama el caso de las manadas, y que, digamos, ahí se tiene un estudio sobre esa situación, se ha hablado, en efecto, que no se trata de un solo acto. Si estamos hablando de que fueron 7, 8 personas las que accedieron a la niña, estamos hablando de 7, 8 actos. Y las personas que participaron en ese acto no solamente deben de ser punidas o deben de ser responsabilizadas penalmente por acceder a la niña, sino por ayudar a que otro acceda a la niña. Es decir, que cada uno responde por su acceso, pero también por cómplice de los accesos de los demás. Esa fue digamos, la solución que dio la doctrina española en su momento. Es decir, en el caso de Arandina, de un caso de las manadas, donde cuatro personas accedieron a una menor de 14 años también, no solamente se le imputó que hayan accedido a ella, sino que hayan participado de un acto donde varias personas accedieron a ella. La Quiere decir, complicidad. sí, es que fíjate que en el caso de esta niña, son 7 personas con acceso carnal y uno dice cómplice. No, no, Sí. no. Aquí todos son cómplices de los demás. Es decir, que no responden solamente por el acceso, sino por la complicidad en el acceso de los demás. Es decir, que hay que imputarle el acceso que hizo más la complicidad por los 7 accesos diferentes. Es decir, que la pena va larga. Okay. Teniendo en cuenta las leyes de la comunidad en Verachamí, ¿qué posibilidad hay que puedan llevar a cabo la justicia indígena a los militares
antes de que se dicte la condena por parte de la Fiscalía. No, a ver, el problema es el siguiente. La jurisdicción indígena funciona con algo que se llama el fuero indígena. Y el fuero indígena significa que solamente los indígenas podrán ser juzgados por sus mismas comunidades partiendo de dos cosas. Primero, el factor territorial y segundo, el factor personal. El factor territorial implica que el delito se haya cometido dentro de la comunidad indígena, es decir, dentro de su territorio. Y el factor personal es que sea indígena y que pertenezca a esta comunidad. Por lo tanto, los soldados no tendrían ese fuero y no podrían ser juzgados de esa manera. ¿Quién tendría que juzgarlo? La justicia ordinaria, la justicia penal ordinaria. Ok, o sea que este delito tampoco sería competencia de la justicia penal militar, sino la justicia ordinaria. Exacto. ¿Cómo es? La justicia penal militar juzga a los soldados, pero en ejercicio de sus funciones. Aquí nadie le ha ordenado a un soldado violar a una niña. Quiere decir que esto está por fuera de sus funciones. Este tipo de actos aberrantes pueden ser considerados como temas de lesa humanidad, a pesar de que estamos hablando de un caso, digamos, un caso aislado. Lo que ocurre es que esa situación de violar a una niña está por fuera totalmente del servicio, de las órdenes de servicio. Nadie le ha ordenado a un soldado violar a una niña. Por lo tanto, eso no está dentro del servicio, no es competencia de la justicia penal militar. Y pues para finalizar, doctor Jorge Abello, en esta semana, pues ya lo explicó, pero es para ahondar más ahí, se ha venido un debate acerca del acceso carnal violento y el acceso carnal abusivo, porque los expertos dicen que fue violento, un abuso carnal violento, pero la fiscalía lo toma como abusivo. ¿Puede explicar esas dos diferencias, pese a que generan como la misma condena, por decirlo así? La diferencia de pronto textual, no sé si me hace entender. Sí, 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 claro que sí. Lo que ocurre es lo siguiente, cuando un niño menor de 14 años, es decir, 13, 12, en este caso 12 de la niña, tiene una relación sexual, la ley y todas las autoridades de Colombia tienen que entender que ella no pudo consentir, ¿sí? Y si consintió, se entiende que no. Por lo tanto, así existe el consentimiento de la menor para accederla, pues en ese orden de ideas no habría consentimiento y por lo tanto se entiende que hay un acceso carnal abusivo. En el caso de la violencia, estamos hablando que el artículo 212A del Código Penal dice, para los efectos de las conductas descritas en los artículos anteriores, se entenderá por violencia el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica, como la causada por el menor, el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, aquí está el tema, la opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. Aquí estamos hablando de 7, 8 y quién sabe hasta cuántos más soldados que primero hicieron una detención ilegal de una niña. Más que detención ilegal es un secuestro y ese es otro de los errores de la fiscalía, porque estamos hablando de que la niña desapareció en la tarde y apareció al otro día. ¿Cuántas horas está la persona retenida? Eso configura un delito de secuestro simple, no un delito de secuestro extorsivo, sino simple. ¿Para qué? Para accederla. Entonces hay tanto concurso de secuestro como de violación. Y en este caso, como se utilizó la detención ilegal y a su vez de la detención ilegal se buscó un entorno de coacción donde 7 hombres o 8 hombres
rodearon a esta niña sin posibilidad de que ella se pudiera defender o pudiera decir algo, pues estamos fácilmente en un entorno de coacción, la cual la niña, a pesar de que haya dicho que sí, se entiende que nunca pudo haber dicho que sí porque es un entorno de violencia. Es decir, se utilizó la violencia y en ese orden de ideas, cuando se utiliza la violencia, la situación cambia, como dije anteriormente, porque se genera la circunstancia de agravación de acceso carnal violento en menor de 14 años, que está en el 211, numeral cuarto. Quiere decir que la pena se aumentará en una tercera parte a la mitad. Eso significa que la pena en este caso, que es de acceso carnal violento, no va de 20, sino llega hasta 30. Digamos, en conclusión, sí, la fiscalía se quedó corta y hay que tener en cuenta lo siguiente. Si estuviéramos en un régimen donde se impusiera, digamos, la cadena perpetua a estos personajes, de seguro la niña no hubiese aparecido. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿que se puede aumentar la pena? Claro que se puede aumentar la pena. La fiscalía cogió el camino más corto y la pena más benéfica para los soldados. Y la situación es que se puede llegar incluso a una gran pena, llegando hasta 60 años si se quiere. En el caso particular, teniendo en cuenta que uno fue el que accedió, pero ayudó a los otros a acceder. Quiere decir que habría un acceso carnal violento agravado más la complicidad por los demás accesos carnales. Esto no es necesario, digamos, llegar al tema de la cadena perpetua porque prácticamente podemos llegar a una pena más o menos de 60 años. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esta aberración que ocurrió en contra de una niña, 6 hombres, y el caso digamos, de Juliana Zamboni? Ambos casos son totalmente aberrantes. En uno se está condenando por 58 años y a estos personajes se dice que se le quieren condenar de 18 a 30 años. La verdad, ambos casos son igualmente aberrantes y merecen una pena similar. En uno la mató, claro que sí, pero en este hubo una violación grupal en contra de una niña indefensa. Entonces, eso es una de las cosas que hay que advertir. Y tener en cuenta. Bueno, doctor Jorge Abello, muchísimas gracias y que tenga un feliz día y pues hasta la próxima. Claro que sí, con todo el gusto. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron hasta el final del video. Te invitamos a que te suscribas aquí en nuestro canal de YouTube, actives la campanita de notificaciones y nos sigas en nuestras plataformas digitales. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.